Como ya os he dicho, el tema de hoy va a ser el crecimiento y decrecimiento de una función y los máximos y mínimos. Al crecimiento y decrecimiento de una función también se le llama monotonía. Vamos a hacer un dibujo de una función cualquiera, fijaos. Entonces, en esta parte, la función yo digo que es creciente, en esta parte de aquí la función es decreciente y a partir de aquí la función es creciente. Esto es lo que intuitivamente nosotros sabemos que es una función creciente o decreciente. En un dibujo lo vemos. ¿Qué querría decir matemáticamente? Pues que si yo cojo un x por aquí y otro x por aquí mayor que el anterior, el valor de la función del segundo valor de x es mayor que el primero. Eso sería que la función es creciente. Y en una función decreciente, ¿qué es lo que pasa? Pues que si yo tomo un valor de x aquí y otro valor de x mayor, el valor de la función en el x mayor es menor que el valor de la función en el x menor. Esto da un poco igual, o sea, la definición matemática de crecimiento y decrecimiento da un poco igual. Lo importante es que entendáis en un dibujo lo que quiere decir que una función es creciente o que es decreciente. Fijaos que además he dibujado las rectas tangentes. Entonces, siempre que la función sea creciente, ¿qué es lo que pasa con las rectas tangentes? Pues que las rectas tangentes también son crecientes. ¿Y qué pasaba cuando una recta era creciente? Que la m, la pendiente de la recta, era positiva. Sin embargo, cuando la función es decreciente, todas las rectas tangentes son decrecientes. Por lo tanto, su pendiente es negativa. Es decir, va a haber una relación entre el crecimiento y el decrecimiento de una función y las pendientes de las rectas tangentes. Vamos a escribirlo aquí para que lo veáis. Cuando la función es creciente, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que las rectas tangentes son crecientes. Si las rectas tangentes tienen pendiente positiva. Decreciente, rectas tangentes decrecientes, pendiente negativa. Entonces, el resultado quedaría... Fijaos que yo sé que hay una relación entre la pendiente de la recta tangente y la derivada. Entonces, esto es lo que vamos a poner aquí. Este es este resultado que aparece a continuación. Si una función es derivable en x0, fijaos, tiene que ser derivable porque si no, no puedo hablar de la derivada. F' de x0 va a ser mayor que 0 si solo si la función es creciente en x0. Y f' de x0 va a ser menor que 0 si solo si la función es decreciente en x0. Esto sería lo que vendría a continuación, es decir, pendiente positiva, ¿qué quiere decir? Derivada positiva, creciente, derivada positiva. Pendiente negativa, ¿qué quiere decir? Derivada negativa, porque la derivada es lo mismo que la pendiente. Entonces, si la derivada es negativa, decreciente. Entonces, tenemos que asociar en nuestra cabeza que una función es creciente cuando la derivada es positiva. Y una función es decreciente cuando la derivada es negativa. Entonces, cuando a mí en un ejercicio me pidan que estudie el crecimiento, el decrecimiento o la monotonía de una función, lo primero que voy a tener que hacer yo es la derivada. Y una vez que tenga hecha la derivada, voy a mirar a ver dónde es positiva y dónde es negativa la derivada. Donde sea positiva la función será creciente y donde sea negativa la función será decreciente. Entonces, ¿cómo vamos a ver cuándo es positiva y cuándo es negativa? Pues lo primero que tendremos que hacer es ver cuándo la derivada vale 0. Esto nos va a servir también para calcular los puntos que llamamos máximos y mínimos relativos o extremos relativos. Porque, ¿qué es lo que va a caracterizar o cómo se van a definir esos máximos y extremos relativos o máximos y mínimos relativos? En el máximo relativo, fijaos lo que pasa. La función es creciente y después es decreciente. A este punto lo llamamos máximo relativo. Cuando esto pasa, decimos que x0 es un máximo relativo. Sin embargo, si la función primero es decreciente y después es creciente, decimos que el x0, ese punto, es un mínimo relativo. Entonces, ¿qué va a pasar en los máximos y en los mínimos relativos? Pues fijaos, voy a poner un ejemplo aquí con un máximo relativo, pero el ejemplo vale igual para el del mínimo relativo. Si antes del máximo relativo la función es creciente, quiere decir que la derivada es positiva. Después del máximo relativo la función es decreciente, por lo tanto, la derivada es negativa. Entonces, fijaos qué es lo que pasa en el máximo relativo. La recta tangente es horizontal. Cuando una recta es horizontal, ¿qué pasa con su pendiente? Su pendiente es 0. Si la pendiente es la derivada, pues la derivada va a ser 0. Entonces, esos puntos que os estaba diciendo de derivada 0 van a ser máximos, mínimos u otra cosa
porque a todos estos puntos en los que la derivada vale 0 los vamos a llamar puntos singulares o puntos críticos. Habrá veces que son máximos, otras veces serán mínimos y otras veces serán puntos de inflexión. En los puntos de inflexión no cambia el crecimiento. Lo que va a cambiar es la concavidad, pero eso lo veremos mañana. Entonces, en los ejercicios, en resumen, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer cuando nos pidan que calculemos máximos, mínimos, crecimiento, decrecimiento? Lo primero que vamos a hacer es la derivada. Vamos a igualar a 0 la derivada. Esos puntos que me salen al igualar a 0 la derivada van a ser máximos relativos, mínimos relativos o puntos de inflexión. Una vez que tenemos hechos los extremos relativos o los puntos críticos, lo que vamos a hacer es estudiar el signo de la derivada. Si el signo de la derivada es positivo, querrá decir que la función es creciente. Si el signo de la derivada es negativo, querrá decir que la función es decreciente. Y cuando cambia el crecimiento, será un máximo o un mínimo, y si no cambia el crecimiento, será un punto de inflexión. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis, porque esto es muy fácil de hacer, aunque a lo mejor de entender con dibujos no lo hayáis visto tan fácil. Entonces, por ejemplo, si me dicen estudia la monotonía y obtén los extremos relativos de esta función. ¿Vale? Yo tengo la función f de x es igual a menos 3x a la cuarta más 4x al cubo. Lo primero que tenemos que hacer, como os he dicho antes, es derivarla. Entonces hago la derivada de menos 4x a la cuarta sería menos 12x al cubo y de 4x al cubo sería más 12x al cuadrado. Entonces esta es la derivada de la función. El primer paso para hacer crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. La derivada. Entonces sería, saco factor común 12x al cuadrado y me quedaría 12x al cuadrado por menos x más 1. ¿Qué es lo siguiente que hemos dicho que había que hacer? Igualar la derivada a 0. Entonces igualamos la derivada a 0. Pues la derivada es igual a 0, sí, solo sí. 12x al cuadrado por menos x más 1 es igual a 0. Resuelvo esto. Y esto tiene dos soluciones, o que x sea igual a 0, que haría 0 esto, por lo tanto 0 es 0 toda la igualdad, o que la x valga 1, porque al poner aquí menos 1 más 1 da 0 y haría 0 todo esto. Entonces, los dos puntos que anulan la derivada y que por lo tanto hemos dicho que se llaman punto singular o punto crítico son x0 y x1. Ahora veremos si son máximos, son mínimos o son puntos de inflexión. ¿Cómo hacemos para ver si son máximos, mínimos o puntos de inflexión? Estudiando el signo de la derivada. Para hacer el signo de la derivada, yo voy a dar valores, hago una recta numérica, pongo el 0 y el 1, que son las soluciones que me han salido, que anulan la derivada, y pongo un valor anterior al 0, un valor entre 0 y 1 y un valor mayor que 1. Un valor anterior a 0 podría ser el menos 1. Sustituyo menos 1 en la derivada. Mucho cuidado con esto, es en la derivada, es con la derivada con la que tengo que trabajar. Entonces sería 12 por menos 1 al cuadrado por menos 1 más 1, esto da 24, que es mayor que 0. Es decir, antes del 0 la función es creciente, porque la derivada me ha dado positiva. Entre 0 y 1 vamos a dar, por ejemplo, el valor 0,5. Si yo doy el valor 0,5 y sustituyo en la derivada, os digo lo mismo que antes, es en la derivada, hago el signo de la derivada. En la definición de máximos y mínimos, lo que me decía, de crecimiento y decrecimiento, lo que me decía que era mayor que 0 o menor que 0 era la derivada. Fijaos, esto es la derivada. Entonces, si en 1... sustituyo el 0,5, que está entre 0 y 1, y me da mayor que 0 también. ¿Qué quiere decir? Pues que entre 0 y 1 la función sigue siendo creciente. Entonces, ¿qué ha pasado en el 0? Pues que antes de 0 la función es creciente, después de 0 la función sigue siendo creciente. Si antes es creciente y después es creciente, no es ni un máximo ni un mínimo. Entonces el 0 será un punto de inflexión. Vamos a ver qué pasa a partir de 1. Si yo sustituyo el 2, por ejemplo, sería 12 en la derivada, perdón, esto es f' de 2, yo sustituyo 2 en la derivada, sería 12 por 2 al cuadrado menos 2 más 1, es 48 por menos 1, menos 48, menor que 0. Por lo tanto, fijaos, a partir de 1 la función decrece. Entonces, ¿qué ha pasado en el 1? Pues que antes de 1 la función crece, porque la derivada es positiva, y después de 1 la función decrece, porque la derivada es negativa. Entonces, x igual a 1 va a ser un máximo relativo. Por lo tanto,
X igual a 0 es un punto de inflexión y X igual a 1 es un máximo relativo. Cuando me dicen que averigüe el punto, además de sacar lo que vale la X, que es lo que tenemos aquí, tenemos que averiguar lo que vale la Y. ¿Cómo hacemos para saber lo que vale la Y? Sustituyendo tanto el 0 como el 1 en la función, pero en la función, ahora sí que me tengo que ir a sustituir en la función del principio. Entonces, si yo sustituyo aquí el 0, f de 0 sería menos 3 por 0 a la cuarta más 4 por 0 queda 0. Y si sustituimos el 1, sería menos 3 por 1 a la cuarta más 4 por 1, queda menos 3 más 4, queda 1. Por eso hemos puesto que f de 0 es 0 y f de 1 es 1. Entonces, el máximo relativo es 1, 1, la x vale 1 y la y vale 1, y el punto de inflexión es 0, 0, la x vale 0 y la y vale 0.